Cinemática. Entonces, la cinemática es un área de la física que estudia el movimiento de las partículas, ¿verdad? Entonces, en este tipo de ejercicios que vamos a ver en cinemática, pues tenemos que ver qué tipo de movimiento tiene el objeto, ¿listo? Puede tener diferentes tipos de movimiento, puede tener movimiento rectilíneo uniforme, movimiento acelerado, puede estar en caída libre o movimiento de proyectiles. En cinemática, en este tipo de ejercicios vamos a tener varios valores, varias variables. Vamos a manejar velocidades iniciales, velocidades finales. Vamos a tener posición de un objeto, posición inicial, posición final, el desplazamiento del objeto, aceleración, ¿sí? Entonces vamos a manejar varios conceptos. En movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniforme es movimiento MRU, ¿verdad? Lo identificamos como un MRU y tiene algunas características ese tipo de movimiento. Entonces, ¿qué características tiene? Es que él lleva velocidad constante. Entonces, todo objeto que se mueva que tenga un movimiento rectilíneo uniforme va a tener una velocidad constante. ¿Qué es que tenga una velocidad constante? Pues su velocidad no va a variar durante el transcurso del tiempo. ¿Listo? Siempre va a ser la misma velocidad. Es decir, que va a recorrer espacios iguales en tiempos iguales. ¿Qué significa eso? Que si un objeto lleva velocidad de 20 metros sobre segundo, eso sí, y lleva un movimiento rectilíneo uniforme, significa que ese objeto cada segundo va a recorrer 20 metros. Eso es lo que significa. O sea, en el primer segundo recorre 20 metros, en el segundo segundo recorre 40 porque recorre otros 20 y así sucesivamente. En el tercero otros 20, o sea 60 metros y así sucesivamente. La ecuación que lleva este tipo la ecuación de este tipo de movimiento es x final menos x inicial es igual a la velocidad que lleva el objeto por el tiempo final menos el tiempo inicial. En muchos casos se tiene que x inicial es igual a 0, ¿sí? Entonces asumimos que este se nos hace 0, esto se nos hace 0 y el tiempo inicial también lo asumimos como 0, ¿sí? Entonces, en muchos casos, la posición inicial se asume que en el inicio del movimiento, la posición inicial es 0 y el tiempo inicial es 0. Entonces, por lo tanto, se va a tener que nuestra ecuación se nos va a convertir en esto, en x igual a velocidad por tiempo, ¿sí? Esta es como la más común, pero no significa que la ecuación de arriba no se use. Sí, la ecuación de arriba también se usa, sino que la de abajo es con condiciones iniciales ceros. O sea, posición inicial 0 y tiempo inicial 0. ¿Listo? El gráfico, entonces, bueno, ya sabemos, ya identificamos el tipo de movimiento, identificamos que un movimiento es rectilíneo uniforme, la característica que lleva velocidad constante, y entonces, ¿cómo va a ser el gráfico? Vamos a tener diferentes gráficos. Entonces, el gráfico de posición versus tiempo de un movimiento rectilíneo uniforme viene de la siguiente forma. Entonces, vamos a tener lo siguiente, vamos a tener en el eje horizontal, en nuestro eje horizontal tenemos el tiempo, ¿verdad? En segundos. Y en nuestro eje vertical vamos a tener la posición del objeto. ¿Sí? Es un gráfico de X versus T. Recuerden que cuando
ustedes grafican y les dan el nombre de la gráfica así, significa que lo primero que les den viene en el eje Y versus lo demás, y lo otro, después del versus, esa variable va en el eje horizontal, ¿verdad? Entonces deben tener cuidado cuando nombran los gráficos, por favor. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Entonces tenemos listo, tenemos una posición inicial y tenemos un tiempo inicial. Entonces, si unimos esos dos, nos va a dar un punto, ¿verdad? Un punto de la intersección de la posición inicial y la posición y el tiempo inicial. También tenemos un tiempo final y una posición final. ¿Listo? Entonces, como tenemos esas dos coordenadas, pues obviamente nos va a generar 2 puntos. Y como vamos a tener ya 2 puntos, un punto acá, que es este punto que tenemos acá, y tenemos el otro punto. Entonces, como ya tenemos 2 puntos, pues podemos unir esos 2 puntos y por lo tanto nos da una recta. Como nos da una recta, entonces decimos, ok, como es una recta, nosotros podemos hallar la pendiente de esa recta. La pendiente de esa recta la podemos hallar con la ecuación de pendiente. La ecuación de pendiente, ¿cuál es? La posición en Y final menos el Y inicial sobre las componentes de final menos inicial de las componentes en X. En este caso, como nosotros tenemos Y, en este caso nosotros tenemos Y, en el eje Y tenemos la posición final menos la posición inicial. Y en el eje X tenemos tiempo final, el tiempo, ¿verdad? En el eje X tenemos el tiempo, entonces vamos a tener tiempo final menos tiempo inicial. Siempre es para hallar pendiente final menos inicial de algo. ¿Listo? Entonces, acá observamos que si hacemos esto, podemos hallar la pendiente que viene siendo nuestra velocidad. Entonces, eso es súper importante porque ustedes lo pueden, en un gráfico que les pidan hallar la velocidad, en un gráfico de posición versus tiempo, pues pueden hallar la pendiente con 2 puntos y hallan la velocidad de esa forma. El gráfico de velocidad versus tiempo. Entonces, recordemos que la velocidad, como es lo primero que ponemos, entonces la velocidad va a ir ubicado en nuestro eje Y, el tiempo va a ir ubicado en nuestro eje X, ¿sí? La velocidad en el eje Y el tiempo en el eje X. Como la velocidad en este tipo de movimiento es constante, pues obviamente, ¿cómo es la gráfica de una constante? La gráfica de una constante es una línea recta, ¿listo? Que está paralela al eje X, ¿listo? Entonces tenemos eso. ¿Por qué decimos que el gráfico nos queda así? Pues claro, porque si nosotros analizamos nuestro gráfico, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que decimos, pues en un tiempo inicial, pues si nosotros nos vamos hacia la velocidad, pues vemos que en un tiempo inicial la velocidad es de un valor B. Nos vamos después, ha transcurrido un tiempo y volvemos a decir, pues en ese tiempo que ha transcurrido sigue teniendo la misma velocidad B. Entonces, significa que este gráfico es de una partícula que lleva velocidad constante, ¿sí? El gráfico de aceleración versus tiempo. Entonces, ¿qué vamos a tener en este gráfico? Entonces, en este gráfico vamos a tener, pues la aceleración la vamos a tener en el eje Y. Aquí está ubicada la aceleración. Está en el eje Y en el eje horizontal vamos a tener el tiempo y lo vamos a tener en segundos. ¿Sí? Y entonces, si la velocidad en este tipo de movimiento es una velocidad constante, ¿cómo va a ser la aceleración en este tipo de movimiento? Pues decimos, pues como la velocidad es constante, significa que la aceleración no tiene aceleración. La aceleración va a ir en el eje 0.
va a ir acá la aceleración. Va a ser 0 la aceleración, nula, no hay aceleración. Continuamos. Primer ejemplo. Entonces tenemos ejemplo 1. En la tabla se encuentran los movimientos de un objeto, ¿sí? Realice la gráfica y halle la velocidad del objeto. Los datos son los siguientes. Entonces nos están dando una tabla de posición en metro y de tiempo en segundo. Entonces nos dicen que al cabo de 2 segundos la partícula lleva una posición de 10, una posición de 10 metros. Al cabo de 6 segundos ya va en 30 metros, recorrido 30 metros. Cuando ha pasado 8 segundos, ha recorrido 40 metros y así sucesivamente. Esa es la información que nos están dando. ¿Qué más nos están diciendo? Que realicemos la gráfica, entonces, de posición versus tiempo. O sea que estos datos de posición van a ir en el eje Y y los datos del tiempo van a ir en el eje X. ¿Listo? Para poder hacer la gráfica bien. Entonces, tenemos el siguiente gráfico. Tenemos datos en Y, que son los datos de posición, y los datos de X, en el eje, los datos del tiempo van a ir en el eje horizontal. Entonces aquí vamos a tener 2, vamos a tener en 20, vamos a tener 4, luego vamos a tener en 30, vamos a tener 6 segundos, ¿sí? En 40 vamos a tener 8 segundos y así sucesivamente. ¿Sí? Y así para el de 10. Entonces, acá podemos ver que tenemos, tenemos que en 2 segundos, tenemos una velocidad de 10 y ahí se hizo el punto para hacer la gráfica. En 4 segundos, tenemos una velocidad de 20 y ahí hicimos la gráfica. Sí, eso fue lo primero que se hizo, sino que pues no lo hice en la diapositiva, pero pues lo estoy explicando en este momento. Entonces, ubican 6 y 6 va con 30 metros. Entonces, ahí vamos a encontrar el punto de nuestra gráfica. Y lo mismo para 8. Para 8 que tenemos 40 metros. Y así sucesivamente para 50 vamos a tener, que tenemos un tiempo de 10, ¿listo? Entonces, por lo tanto, al unir esos puntos, pues nos dio la línea azul que tenemos acá, tenemos esa gráfica. Entonces nos dicen, halle la velocidad. Entonces, como nosotros sabemos que es un movimiento rectilíneo y la gráfica del movimiento rectilíneo, esto nos da una línea así inclinada, entonces decimos, podemos usar la pendiente de esa línea. ¿Cómo usamos la pendiente? Tomando 2 puntos cualquiera, ¿listo? Entonces, con la ecuación de pendiente. Entonces, yo tomé el punto 20 y 10, la posición 20 y 10. Entonces, para la posición 20 y 10, en la posición 20 tengo un tiempo de 4, ¿verdad? En la posición 20 tengo un tiempo de 4, entonces 24. Y la otra posición, esa la tomé como la posición final. La posición inicial, ¿cuál es? La posición inicial, yo tomé que la posición inicial era 10. Entonces tengo posición final 20 menos la posición inicial que es 10 sobre el tiempo final. Entonces el tiempo final, como mi posición final es 20, pues el tiempo final para esa posición es 4. Y el tiempo inicial, mi posición inicial es 10, entonces ese viene siendo el tiempo inicial que viene siendo 2. Entonces 20 menos 10 me da 10 y 4 menos 2 me da 2. O sea que 10 dividido en 2 me da 5 metros sobre segundo. Eso tomando esos valores, pero otra persona
Puede decir, no, yo no quiero tomar el valor de 10 de la posición, 20 y 10 de la posición, yo quiero tomar otros valores. Entonces, otra persona puede tomar otros valores y decir, no, yo quise tomar, yo tomé los valores de, yo tomé los valores de 50 y 30. Entonces, para la posición 50 y 30, entonces mi posición final viene siendo 50. Mi posición inicial, 30. ¿Sí? Estos fueron los valores que tomó la otra persona, ¿sí? Entonces, tomó 50 y tomó 30. Entonces, para 50 se tiene un tiempo de 10 y para 30 se tiene un tiempo de 6. Entonces, para esa persona que tomó esos valores, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos 50 posición final menos la posición inicial que es 30. Y los tiempos, el tiempo final que viene siendo 10 y el tiempo inicial, ¿cuánto viene siendo? 6. Yo hago esa operación en la calculadora, entonces 50 menos 30 da 20 y 10 menos 6 da 4, 20 dividido en 4 me da 5. Entonces, si ustedes observan, nos sigue dando la misma velocidad. ¿Tiene sentido? Claro que tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque estamos manejando, porque tenemos en este ejercicio un movimiento rectilíneo uniforme. Y esa es la condición para ese tipo de movimiento, que la velocidad se mantenga constante al transcurrir el tiempo. ¿Listo? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo representamos con la letra MRUA. Así lo identificamos. Entonces, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado también tiene unas características. ¿Qué características tiene este tipo de movimiento? Pues en este tipo de movimiento la velocidad ya no es constante. Es decir, que pues la velocidad va a variar. Van a tener en diferentes tiempos, va a tener diferentes velocidades. Como la velocidad ya no es constante, entonces obviamente pues vamos a tener aceleración. ¿Listo? Entonces, para este tipo de movimiento tenemos varias ecuaciones que vamos a demostrar en el transcurso de la clase. Entonces, empezamos a demostrar. Entonces, la aceleración es igual a la velocidad. La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. La velocidad final menos la velocidad inicial lo podemos representar como un delta. ¿Por qué un delta? Un delta nos representa final menos inicial de algo. ¿Listo? Entonces aquí como estamos trabajando con velocidad, pues decimos, pues estamos haciendo un final menos inicial de la velocidad, entonces eso es un delta de velocidad. En la parte de abajo, en el denominador, tenemos tiempo final menos tiempo inicial. Entonces ahí también se nos está formando un delta, pero en este caso es un delta de tiempo porque pues nuestra variable es el tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a tener que la aceleración es un delta de v sobre un delta de t. El delta de v lo podemos convertir con una derivada, ¿verdad? Derivada de v, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, también es equivalente. Entonces tenemos, pues este dt, como necesitamos integrar, entonces ese dt que está en el denominador lo pasamos al otro lado del igual y me queda en el numerador. ¿Listo? Eso fue lo que hicimos en esta ecuación. Entonces me queda a por dt igual a dv. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Integrar. Integramos. Entonces, ¿cómo integramos ahí? Entonces, integramos de la siguiente forma. Entonces, decimos a por dt. ¿Cuál es mi variable de integración acá? Mi variable de integración es dt. Entonces, como mi variable de integración es el tiempo, pues mis límites de integración también son en función del tiempo.
Mi tiempo inicial es mi límite inferior y mi límite superior es el tiempo final. Igual, entonces como voy a integrar al lado izquierdo, también debo integrar al lado derecho. Mi variable de integración en el lado derecho va a ser el dB. Entonces significa, como voy a integrar con respecto a la velocidad, mis límites deben ser el límite inferior, velocidad inicial, y el límite superior, la velocidad final. ¿Qué tenemos después? Entonces tenemos que, pues ya integré y ya evalué los límites de integración. Al integrar t, dt, puedo sacar a, lo puedo sacar de la integral, integré, ¿no? La integral de dt es t, y evaluado evaluando el límite superior menos el inferior, entonces superior es final, tiempo final, menos el límite inferior, que es tiempo inicial. Entonces ya evalué, hice la integral y evalué los límites de integración. Lo mismo hice acá, evalué, hice la integral que es dB, la integral de dB es V, entonces me quedó V y evalué los límites de integración. Ustedes saben que al evaluar límites de integración, primero se evalúa el límite de arriba menos el límite de abajo. Entonces tenemos el límite de arriba era velocidad final menos el límite de abajo, que es velocidad inicial. Y lo que me queda hacer es acomodar mi ecuación. Entonces me quedó de la siguiente forma. ¿Cómo lo acomodé? Entonces lo acomodé así. Velocidad final. Bueno, ahí lo pasé de un lado para el otro, pero pues no hay ningún inconveniente, ¿sí? Ahí pues da lo mismo. Entonces lo que hice fue, velocidad inicial está negativo, lo pasé al otro lado del igual, entonces me queda positivo. Tengo la aceleración y tengo el tiempo, ¿sí? Aquí tengo un tiempo final menos un tiempo inicial. Yo lo puse que ese tiempo inicial menos el tiempo inicial lo llamé t, un t general. Puede ser también un delta de t, también se puede llamar un delta de t, ¿verdad? Si lo quieren ver así, como un delta de t. ¿Listo? Ese t puede ser un delta de t o lo pueden representar con un t final menos t inicial. ¿Listo? Entonces, esa viene siendo mi primera ecuación. Esta ecuación es la primera ecuación que ustedes deben tener en cuenta en un movimiento rectilíneo uniforme. Esa es una ecuación con la cual vamos a poder hallar la velocidad de la partícula, la velocidad final de la partícula cuando esa partícula o ese objeto lleva una aceleración. ¿Listo? Esa es una ecuación. Seguimos demostrando. Vamos a demostrar otra ecuación. Entonces, empezamos con esto. Empezamos que la derivada de la velocidad, o sea, estamos partiendo, esta ecuación viene siendo esta misma. Esta ecuación es esta misma ecuación, ¿sí? Sino que pues la cambié de posición, ¿sí? Pero pues es la misma. Entonces empezamos acá. dB es igual a aceleración por dt. ¿Qué nos queda hacer ahí? Que luego, ¿qué hacemos? Multiplicamos a ambos lados por v, por la velocidad. Entonces, como multipliqué al lado izquierdo por v, al otro lado también multiplico por v. Luego, ¿qué se hizo? Luego, entonces, hicimos lo siguiente. Entonces, integro a ambos lados integro al lado derecho y al lado izquierdo. Entonces voy a tener integral de v por dv es igual a, como es mi variable de integración es la velocidad, entonces los límites son el límite inferior, velocidad inicial, y el límite superior, velocidad final. Al lado derecho, ¿qué tengo? Tengo la aceleración y sustituí la velocidad. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. O sea que hice solo una sustitución.
¿Esto qué viene siendo? Eso viene siendo la velocidad. ¿Esto qué viene siendo? Eso viene siendo la velocidad. Solo sustituí. ¿Listo? Por dt. Entonces, ¿qué tenemos acá también? Tenemos que podemos cancelar, ¿verdad? ¿Podemos cancelar qué? Pues este dt se me cancela con este dt. Es decir, que en esta integral nuestra variable de integración va a ser la posición, porque es x, tenemos nuestro dx. Entonces, como tenemos dx, nuestros límites de integración van a estar relacionados con la variable de integración. Entonces decimos x inicial y x final. ¿Listo? Y integramos, seguimos integrando. Continuamos con nuestra integración, ¿no? Espérame, borro un momentico. Listo. Entonces, integré. Decíamos, en la integral pasada tenemos la integral de b por db. Entonces, la integral de b es b cuadrado sobre 2. Ya integré. Los límites de integración. Aquí no he evaluado límites de integración. Solo los escribí velocidad inicial y velocidad final. No he evaluado límites de integración. Luego, integré. La integral de dx es ¿quién? X. Evaluando con los límites de integración, límite inferior x inicial y límite superior x final. ¿Listo? No he evaluado límites. ¿Qué me queda hacer? Evaluar los límites de integración. Entonces, aquí ya evalué límites de integración. Entonces, ¿cómo sale esa ecuación? Entonces decimos, acá tengo un medio, ¿verdad? Saqué el un medio y tengo acá, en realidad aquí tengo es velocidad final. Esto viene siendo velocidad final, ¿verdad? Porque evalué el límite de arriba. Al evaluar el límite de arriba, mi límite de arriba es velocidad final. Entonces, como está al cuadrado, pues lo dejo al cuadrado, menos el límite de abajo. ¿Cuál es mi límite de abajo? Velocidad inicial. Entonces, queda velocidad inicial al cuadrado. Igual a A por los límites, ¿no? Entonces, límite de arriba, superior, es X final menos X inicial. ¿Qué me queda hacer aquí? Acomodar la ecuación. Entonces, yo la acomodé de la siguiente forma. Entonces la acomodé de la siguiente forma. Me quedó velocidad final es igual, velocidad final al cuadrado, claro está. Velocidad final al cuadrado. No, pasé. Este 2 que está dividiendo, lo pasé al otro lado del igual. Entonces me queda este 2 que está dividiendo, me quedó aquí en multiplicando. Ya al pasar ese 2, entonces me quedó que la velocidad inicial la puedo pasar al otro lado del igual. Entonces esta velocidad inicial está negativa y entonces al pasarla al otro lado igual me queda positiva. Tengo acá x final menos x inicial. Ese x final menos x inicial que viene siendo un delta de x, ¿verdad? O si lo desean, pueden dejarlo así, como un x final menos x inicial. Yo quise simplificar un poquito la ecuación y lo puse así. Entonces, esta ecuación es otra ecuación que ustedes van a tener pendientes por ahí cuando estemos trabajando con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, esa ecuación nos relaciona las velocidades, la posición y la aceleración de la partícula. ¿Listo? Otra ecuación importante en movimiento rectilíneo uniforme es esta ecuación. Esta ecuación que nos relaciona la posición de la partícula. Entonces tenemos posición, esto es posición final. Aquí me faltó escribirles, esto es posición final, menos la posición inicial es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta ecuación, si desean la pueden buscar en los libros o en internet, cómo llegamos a esta ecuación. ¿Listo? Es para agilizar el proceso. Las gráficas de este tipo de movimiento.
Entonces, la gráfica de este tipo de movimiento, la primera gráfica que vamos a analizar es la gráfica de posición versus tiempo. Entonces, una gráfica de posición versus tiempo de este tipo de movimiento nos da así, de esta forma. Entonces, si observamos en la gráfica, vamos a tener en el eje horizontal tenemos el tiempo, ¿verdad? Como tenemos el tiempo, observemos cómo nos da cómo tenemos el tiempo en esta ecuación. El tiempo está al cuadrado, es decir, que esta ecuación, que esta gráfica nos da una especie de parábola, ¿listo? Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Pues aquí estamos hallando la tangente en un punto de la gráfica que viene siendo la velocidad. Pero si vemos, si grafican ustedes posición versus tiempo en un movimiento acelerado, vamos a tener que este comportamiento de la gráfica. ¿Listo? La gráfica de velocidad versus tiempo tiene este comportamiento. Entonces, en esta gráfica de velocidad versus tiempo, ¿qué decimos? Pues para un tiempo inicial asumimos acá el tiempo inicial en 0 y decimos tiene una velocidad inicial. Luego transcurre un tiempo y ese tiempo tiene otro, al transcurrir ese tiempo la partícula está cambiando su velocidad. Observe que la velocidad está aumentando. Y si la velocidad está aumentando, entonces en un tiempo t va a tener otro valor de la velocidad. Entonces tenemos este comportamiento, tenemos que la gráfica se nos va a comportar de una forma lineal. Entonces, como tenemos de una forma lineal, decimos que nuestra pendiente va a ser la aceleración. La pendiente de la gráfica va a ser la aceleración. ¿Listo? Entonces, observemos que la gráfica de velocidad versus tiempo de un movimiento acelerado viene en línea recta. Puede ser ascendente o descendente, ¿sí? Gráfica de velocidad versus tiempo. Entonces, de aceleración versus tiempo. ¿Cómo nos da? Entonces, como estamos trabajando con rectilíneo uniformemente acelerado, estamos asumiendo que la aceleración es constante. Y la gráfica de una constante, pues ya sabemos que es una línea horizontal. Entonces, cuya pendiente es 0, ¿verdad? Y decimos que en cualquier instante de tiempo la aceleración va a ser la misma en la partícula. ¿Listo? Esa viene siendo la gráfica de aceleración versus tiempo. Ejemplo 1. Dice, en la gráfica se muestra una gráfica en la figura se muestra una gráfica de velocidad-tiempo de un objeto que se mueve a lo largo del eje X. Trace una gráfica de aceleración en función del tiempo y halle los desplazamientos del objeto en cada uno de los tramos. Eso es lo que me están diciendo en el ejercicio. Esta es la gráfica. Entonces empezamos a analizar nuestra gráfica. Entonces decimos, la gráfica tiene diferentes tramos, ¿sí? Se está comportando de diferente en varias secciones de nuestra gráfica, o sea, no tiene un comportamiento uniforme, sino se está comportando de diferentes formas. Observemos acá, en el tiempo de 0 a 5 segundos, la gráfica la observamos y es una gráfica que está horizontal. Ojo, que tenemos un gráfico de velocidad versus tiempo. Entonces decimos la velocidad aquí es uniforme, o sea, decimos que en ese tramo, en el tramo 1, tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Listo, estamos analizando la gráfica. En el siguiente tramo, que viene siendo desde 5 hasta, pasa por 10, hasta 15, o sea, este tramo aquí inclinado, ese tramo, la velocidad aquí era de -8 y va aumentando hasta que llega a 8. O sea, la velocidad está variando. Entonces, en ese tramo decimos, en el tramo 2,
tenemos movimiento rectilíneo, tenemos un MRUA, movimiento acelerado, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Listo? Y en el tramo 3, que es de 15 a 20, decimos, la velocidad se está comportando constante. Entonces, en el tramo 3 decimos, el tipo de movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme. Ya identificamos los 3 movimientos, ya identificamos, analizamos la gráfica, entonces empezamos ahora sí a analizar pues todo lo que nos pide. Entonces hallamos la aceleración, entonces en cada uno de los tramos, ¿no? ¿De qué nos apoyamos? ¿De cuál ecuación? De la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos tiempo inicial. Entonces empezamos a analizar aceleración en el primer tramo. El primer tramo tiene un movimiento rectilíneo uniforme y en un movimiento rectilíneo uniforme la aceleración es 0. Entonces, continuamos. Segundo tramo. En el segundo tramo sí tenemos aceleración. ¿Por qué? Porque pues es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o sea que sí tenemos una aceleración. ¿Cómo hallamos la aceleración? Velocidad final, con la ecuación que tenemos arriba. Velocidad final, ¿cuál es la velocidad final en este tramo? Pues nos decimos, velocidad final en este tramo viene siendo 8. 8 viene siendo la velocidad final. Menos la velocidad inicial, entonces iniciando ese movimiento tenemos esta velocidad acá. ¿Cuánto es la velocidad? Pues nos proyectamos hacia el eje de la velocidad y es menos 8. Entonces decimos 8 menos 8, menos por menos más, entonces me da 16. 16 dividido en 10, simplificamos, por lo tanto me da 8 quintos. Metros sobre segundo, perdón, acá estamos hallando aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Aceleración 3. La aceleración 3 es en el tramo 3. Como ya analizamos que es un movimiento rectilíneo uniforme, decimos, la aceleración se hace 0. Por lo tanto, ya analizamos la aceleración en cada uno de los tramos, entonces ya podemos hacer nuestro gráfico. Ubicamos los tiempos y empezamos a analizar. El gráfico en el primer tramo, ¿qué tenemos? En el primer tramo tenemos el tramo de 0 a 5, en un tiempo de 0 a 5. ¿Cómo es nuestra velocidad? Decimos 0, entonces dibujamos 0. La aceleración sobre el eje. En el tramo de 5 a 15 segundos, ¿cómo es la aceleración? 8 quintos. En el tramo de 15 a 20 segundos, ¿cómo es la aceleración? 0. Es 0. Entonces, así nos queda nuestro gráfico de aceleración versus tiempo. En la parte del ejercicio tenemos desplazamiento del objeto en cada uno de los tramos. Entonces, empezamos a analizar cada uno de los tramos que tenemos en nuestra gráfico. Entonces, ya habíamos analizado cómo era el comportamiento, qué tipo de movimiento llevaba en cada tramo. Entonces, en el tramo 1 tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. O sea que usamos la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme para hallar el desplazamiento. ¿Cuál es? X es igual a velocidad por tiempo. Esta es la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces decimos movimiento, entonces sustituimos, ¿no? Es cuestión solo de sustituir. Entonces, ¿qué sustituimos? La velocidad. ¿Cuál es la velocidad en el primer tramo? Pues menos 8. Menos 8. ¿En qué tiempo dura, cuál es el tiempo de duración de ese tramo 1? Entonces va desde 0 hasta un tiempo de 5, ¿sí? Entonces el tiempo es 5. Entonces menos 8 por 5 da menos 40 metros. Es decir, que en el primer tramo tenemos 40 metros. En el primer tramo tenemos 40 metros, menos 40 metros. Siguiente tramo. En el siguiente tramo tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues usamos la ecuación para este tipo de movimiento, ¿verdad?
y empezamos a analizar. Decimos, estamos hallando el desplazamiento. Entonces, este es el desplazamiento y decimos velocidad inicial del movimiento. Entonces, sustituimos, no es cuestión solo de sustituir. Entonces, decimos, velocidad inicial del movimiento, pues el movimiento empieza acá. Entonces, la velocidad inicial es menos 8. ¿En qué tiempo? ¿Cuánto tiempo dura ese movimiento? Desde aquí hasta acá empezamos en 5 y llegamos hasta 15 segundos. O sea, transcurre ese movimiento en 10 segundos. Más un medio de la aceleración. ¿Cuál aceleración? La que habíamos hallado anteriormente, que es la aceleración que hay en este tramo, que es de 8 quintos, o sea, 1,6. Por el tiempo. ¿Cuál tiempo? Pues el tiempo del trayecto, 10. Entonces, por lo tanto, nos da un desplazamiento de 0, no se desplaza nada. Seguimos. En el desplazamiento en el tramo 3, este es el tramo 3, lleva un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto, usamos la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme. X igual a velocidad por tiempo. ¿Qué velocidad lleva entonces en este tramo? En este tramo tenemos una velocidad de 8, ¿verdad? Porque vemos que aquí en este movimiento está sobre esta línea, ¿verdad? La velocidad, entonces nos proyectamos hacia el eje de la velocidad y dice 8. Entonces la velocidad es 8. Por el tiempo, ¿cuál tiempo? Pues el tiempo que dura ese movimiento. Empezó en 15 y terminó en 20, pues el tiempo es 5. Entonces decimos que 8 por 5 nos da 40, es decir, que en el tramo 3 tenemos 40. Entonces, esos son los desplazamientos en cada uno de los tramos. En cada uno de los tramos. En el primer tramo tenemos menos 40, en el siguiente tramo tenemos 0 y en el tercer tramo tenemos la posición de 40 metros. Me faltó acá en los metros. ¿Listo? Continuamos entonces. Segundo ejemplo. Dice, un automóvil se ha detenido en un semáforo. Se pone en movimiento y aumenta uniformemente su velocidad hasta los 20 metros sobre segundo. Al cabo de 10 segundos, a partir de ese instante, el objeto, a partir de ese instante, la rapidez se mantiene constante durante 15 segundos, de los cuales el conductor observa otro semáforo que se pone en rojo, por lo que disminuye su velocidad hasta detenerse a los 5 segundos de haber comenzado a frenar. Determine desplazamiento total y la aceleración del objeto. Entonces, aquí, en este tipo de ejercicio, también vemos que el comportamiento del automóvil no es uniforme, no lleva una velocidad uniforme, sino que ya lleva diferentes velocidades en diferentes tiempos, ¿verdad? Entonces empezamos a sectorizar. El primer tramo, decimos que dice, se pone en movimiento, está detenido en un semáforo y se pone en movimiento y aumenta uniformemente su velocidad. Ese es el primer tramo. O sea que en el primer tramo, ¿qué tenemos? En el primer tramo tenemos ¿qué tipo de movimiento? Pues tenemos un movimiento, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque el carro está en 0 y luego aumentó la velocidad, entonces es un acelerado. ¿Listo? Dice, hasta alcanzar una velocidad de 20 en un tiempo de ¿cuánto? En un tiempo de, alcanzó una velocidad de 20 metros sobre segundo, 20 metros sobre segundo, ¿verdad? ¿Y en qué tiempo? Y en un tiempo de, al cabo de 10 segundos, o sea, duró eso 10 segundos. Listo. Ese es el primer tramo. Luego, ¿qué le pasa al objeto? Pues el objeto
dice, a partir de ese instante la velocidad se mantiene constante durante el segundo, durante 15 segundos. Entonces ahí tenemos un tramo 2. Entonces en el tramo 2, ¿qué tenemos? En el tramo 2 vamos a tener, entonces vamos a tener un tramo 2. Que dice, lleva velocidad constante. Velocidad constante es decir, que en el tramo 2 tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Que una velocidad de 20 metros sobre segundo. Listo, ya analizamos. ¿En qué tiempo? ¿Cuánto dura? Se mantiene durante 15 segundos, o sea, el tiempo en ese tramo es de 15 segundos. ¿Listo? Eso es en el tramo 2. Luego, ¿qué dice? De los cuales el conductor observa otro semáforo que se pone en rojo, por lo que disminuye su velocidad hasta detenerse a los 5 segundos. Entonces, observa otro semáforo, ¿verdad? Otro semáforo, y entonces tenemos que el objeto, tenemos un tramo 3. Entonces, el tramo 3, ¿qué tenemos? Pues va a desacelerar el carro porque vio el semáforo y empezó a aplicar los frenos, ¿verdad? Entonces decimos, entonces tenemos un tramo 3. Tenemos un tramo 3 que tiene ¿qué características tiene ese tramo 3? Tiene una aceleración hasta que se detiene, ¿no? Entonces la velocidad final de ese tramo es 0, ¿listo? Podemos deducir eso. Y dice que hasta detenerse a los 5 segundos, o sea que el tiempo es igual a el 5 segundos. Ese es el tiempo que demora en ese trayecto. Listo. Entonces, ya analizando toda la información, extraímos toda la información, hicimos una síntesis de todo lo que teníamos, todos los datos que nos estaba dando el ejercicio, entonces ahora sí empezamos a hallar por tramos. ¿Listo? Entonces, tramo 1, ya identificamos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, por lo tanto, tenemos que usar la ecuación de x menos x sub 0 igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero de esa ecuación nos damos cuenta algo, nos damos cuenta que no conocemos esto, no conocemos la aceleración. Sabemos que la posición inicial es 0, que la velocidad inicial en el primer tramo es 0, ¿verdad? Entonces, para hallar la posición o el desplazamiento X, entonces tenemos que hallar primero la aceleración. Para eso entonces usamos esta ecuación, velocidad final menos velocidad inicial, tiempo final menos tiempo inicial. Y sustituimos. Entonces en este tramo, la velocidad final es ¿qué? Velocidad final, se me olvidó decirles acá, esto es velocidad final, ¿no? Porque la velocidad inicial de este movimiento es igual a 0. ¿Sí? Porque estaba quieto en el semáforo. Entonces, 20 menos velocidad inicial 0 sobre el tiempo final menos el tiempo inicial, o sea, en un tiempo de 10. Sustituimos y por lo tanto nos da que tenemos una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Ya como conocemos la aceleración, pues solo nos queda reemplazar en la ecuación y tenemos un medio de la aceleración que nos dio 2 metros y 2 metros sobre segundo al cuadrado y por un tiempo de ¿qué? Un tiempo de 10 segundos. Elevamos al cuadrado el 10, metemos esos datos en la calculadora y nos da, por lo tanto, una posición de 10 metros sobre segundo, de una posición de 100 metros, perdón. Continuamos.
Listo. En el tramo 2 decíamos que llevaba un movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Que el objeto lleva un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, pues usamos la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme, que es x igual a velocidad por tiempo, y sustituimos. La velocidad que lleva en ese tramo es que, pues ya lo analizamos anteriormente y nos dio una velocidad de 20, ¿verdad? En un tiempo de ¿qué? De 15, entonces 20 por 15 nos da 300 metros. En el tramo 3 era cuando el auto, el conductor observó el semáforo y empezó a frenar. Es decir, que en el tramo 3 nosotros tenemos un movimiento acelerado, bueno, desacelerado. Entonces, usamos la ecuación del movimiento acelerado y también tenemos que, ¿qué? Que no conocemos la aceleración de ese tipo de movimiento, no es la misma aceleración anterior, tenemos que hallarla, la velocidad inicial si la conocemos y todo esto lo conocemos. Entonces, listo, la aceleración, velocidad final, la velocidad final se nos hace 0 porque llega hasta el semáforo y pues frena, entonces se nos hace 0, la velocidad inicial del objeto es 20, el tiempo que dura en realizar el tiempo que dura en ese movimiento desacelerado son 5 segundos, entonces menos 20 sobre 5 me da menos 4. Me da menos 4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ahora sí, reemplazamos los valores en la ecuación que tenemos acá. Entonces, reemplazando los valores, pues decimos, ok, tenemos velocidad inicial, 20, porque llevaba, al iniciar ese trayecto, lleva una velocidad de 20 metros sobre segundo, en un tiempo de 5, y tenemos un medio de la aceleración, pero la aceleración la hallamos acá, que nos dio menos 4, y el tiempo 5 al cuadrado. Introducimos esos valores en la calculadora y nos da 50 metros, ¿verdad? Entonces, ya teniendo todos los desplazamientos en cada uno de los tramos, pues sumamos. En el tramo 1 nos dio 100 metros, en el tramo 1 nos da 100 metros, en el tramo 2 nos dio 300 metros, en el tramo 2 nos dio 300 metros, en el tramo 3 nos dio 50 metros, por lo tanto tenemos que 100 más 4 más 300 más 50, pues nos da un total de 450 metros, que es el desplazamiento total de nuestro auto. ¿Listo? Siguiente ejemplo. Entonces dice, un automóvil viaja con una rapidez constante de 45 metros sobre segundo. Pasa por donde un patrullero en motocicleta que está oculto detrás de un anuncio espectacular. Un segundo después de que el automóvil pasa el anuncio, el patrullero sale de su escondite para detener al automóvil, que acelera a una relación de 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto tiempo tarda en dar alcance el patrullero al auto? ¿Listo? Entonces, acá, ¿qué tenemos? Entonces, en este tipo de ejercicios tenemos dos personas en cuestión. Tenemos el auto, ¿verdad? Y tenemos el patrullero. Entonces, el auto dice que viaja, aquí nos están diciendo, el auto viaja con una rapidez constante. Eso es súper importante, identificar por qué. Porque es que si dice que rapidez constante, entonces nosotros automáticamente decimos, el auto lleva un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? El auto tiene un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué tipo de movimiento va a llevar el patrullero? Entonces seguimos leyendo. Bueno, nos están dando la velocidad, ¿verdad? Que lleva una velocidad, entonces también eso es un dato inicial, que lleva una velocidad de 45 metros sobre segundo. Listo.
Un segundo después el automóvil pasa por el anuncio. Al pasar, un segundo después que pasa el automóvil por el anuncio, el patrullero sale del escondite, es decir, aquí en la posición B. En la posición B ya ha transcurrido un segundo, ¿verdad? Entonces, si ya ha transcurrido un segundo y el carro y el automóvil lleva un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que cuando ya pasó un segundo, la posición ha recorrido ¿cuántos metros? Pues en un segundo ha recorrido 45 metros, ¿verdad? Porque lleva un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Ahora, para el patrullero, dice, sale de su escondite, el patrullero estaba quieto, y luego dice que tiene una relación constante de 3 metros sobre segundo. Ese 3 metros sobre segundo que viene siendo una aceleración, ¿verdad? Entonces, nuestro patrullero va a tener un movimiento acelerado porque dice que tiene una aceleración de 3 metros sobre segundo. Entonces decimos, pues el patrullero lleva un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Que tiene una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. ¿Qué más dice? Listo, no dice nada más. Entonces, como ya tenemos que ya identificamos los tipos de movimientos, entonces miramos qué es lo que nos preguntan. Nos dicen, ¿cuánto tiempo tarda en dar alcance? Entonces, si observamos aquí el gráfico, se alcanzan en el punto C. ¿Cuándo se alcanzan? ¿Cuánto tiempo demora esto? Cuando las posiciones son las mismas, ¿verdad? Entonces decimos, pues cuando el tiempo que tarda en dar alcance al automóvil va a ser cuando el X del auto va a ser igual al X del patrullero, ¿verdad? El X del auto igual al X del patrullero. ¿Y cuál es el X del auto? Entonces tiene un movimiento rectilíneo, entonces decimos X final menos el X inicial. ¿Cuánto es la posición inicial? Pues vamos a asumir aquí en el punto B que es la posición inicial, pero en el punto B el carro ya recorrió 45, entonces la posición inicial para el carro va a ser de 45 y es igual a la velocidad. ¿Cuál es la velocidad que lleva? 45 por el tiempo que no conozco. Esa es la ecuación de la posición. Para el patrullero tenemos X final, que es lo que nos piden hallar, menos el X inicial. Entonces aquí decimos que es 0, ¿verdad? Es igual a ¿quién? A la velocidad inicial del patrullero, pero la velocidad inicial del patrullero es 0. Entonces decimos que es igual a, estoy usando para que no se pierda, X menos X sub 0, X inicial, voy a colocar, es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sí, estoy usando esa ecuación. Entonces, de esa ecuación decimos que nos queda X igual a un medio de la aceleración que es ¿qué? Que es 3 por el tiempo al cuadrado que no lo conozco. ¿Listo? Acá recordemos que eliminamos que la velocidad inicial se nos hace 0 porque está inicialmente quieto el patrullero y la posición inicial pues también. Entonces, ¿qué nos queda igualar? Estas dos ecuaciones. Nos queda igualar, por favor, eso era lo que ustedes tenían que entregar como evidencia. Igualaban esta ecuación
las reemplazan acá, nos da una cuadrática, solucionaban la cuadrática en su calculadora y eso era lo que tenían que entregarme en la evidencia de la clase. Bueno, chicos, entonces dejamos hasta acá y que tengan feliz día.